De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, la independencia debe verse desde una perspectiva estructural y funcional. Desde el punto de vista de la función, la independencia se manifiesta en la actuación exenta de presión o injerencia de otros poderes. La independencia estructural se evalúa teniendo en cuenta el método de elección de los jueces, el término de sus mandatos, la inamovilidad de sus cargos, su preparación profesional, las incompatibilidades entre el ejercicio de la judicatura y otras funciones políticas, sindicales, etc. La muestra más patente de que en Cuba solo existe un único poder que directamente controla toda la administración judicial es el Ejecutivo, simbolizado en el Consejo de Estado, subordinado en la forma, que no en el contenido, a la Asamblea Nacional y presidido actualmente por Raúl Castro. Tiene la facultad de dar a las leyes vigentes una interpretación general obligatoria para los jueces. Artículo 90, inciso Che. Constitución República de Cuba. E imparte instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Artículo 90, inciso H de la Constitución. Pero es más, el Consejo de Estado es la última instancia de apelación para determinar delitos. Recordar caso Ochoa, todos dictaminados como si fueran jueces delante de las cámaras de televisión, es decir, no es el Tribunal Supremo, no es el Consejo de Estado, es el que tiene la última palabra en estos hechos. Todos vimos en Cuba, los que estábamos en Cuba entonces, en la sesión del Consejo de Estado, que ratificó las penas de muerte para Ochoa y los demás. Lo que evidencia la total subordinación del Poder Judicial al poder único encabezado por el general presidente Raúl Castro en este momento. La garantía de ser juzgado en Cuba por un juez imparcial e independiente es una entelequia o ficción jurídica. La falta de independencia de los jueces cubanos pone en serio riesgo la posibilidad de que actúen efectivamente en protección de los derechos fundamentales. De hecho, no lo hacen. La administración de justicia en Cuba asemeja a las palabras del insigne jurista argentino Sebastián Soler, uno de los redactores del Código Penal de ese país, quien en 1938 se refería a la justicia hitleriana de este modo. Compárenla con la cubana. La ley, decía la justicia hitleriana, es un arma. Así se dice también en Cuba. Y el juez, con la ley en sus manos, es un soldado más de la revolución. Me parece estar oyendo a Fidel Castro. El sujeto que está delante no es tratado como semejante, como persona en el sentido íntegro y formal de la palabra, por cuanto no se le reconoce en ese juicio la calidad de sujeto activo posible del mismo. Las dos partes no juzgan, luchan. Es una copia textual de lo que ocurre en Cuba. Hoy, exigirle al gobierno de Cuba que cumpla sus compromisos adquiridos en foros internacionales al amparo del derecho de tratados es vital para la sociedad civil y democrática. Es un paso vital para que la legislación de la isla incluya derechos, deberes y obligaciones que nunca antes ha cumplido. El 28 de febrero de 2008, el exministro cubano de Relaciones Exteriores, señor Pérez Roque, firmó sendos tratados internacionales. El Convenio Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio para los Derechos Civiles y Políticos. Esta firma nació ab initio, vaciada de contenido
y nula posibilidad de ratificación por parte del Parlamento cubano, Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir, que lo firma, pero nunca ha sido ratificado posteriormente por la Asamblea del Poder Popular en Cuba, por lo tanto, nunca ha entrado en vigor. Al declarar que Cuba, es decir, ¿por qué no lo han hecho?, registrará las reservas o declaraciones interpretativas que considere relevante, es decir, en cuanto a la aplicación y alcance de los convenios firmados, es decir, la reserva que nos dé la gana y entonces por lo tanto no. Y remató diciendo que todo este condicionamiento o sorpresa se debía, textualmente decía Pérez Roque, que hoy anda en bicicleta por las calles de La Habana, textualmente decía, se debe que no se haya ratificado eso al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y su política de agresión y hostilidad hacia Cuba, que constituyen el más serio obstáculo al disfrute por parte del pueblo cubano de estos derechos protegidos por los convenios. Esto es, como dicen aquí en España, mezclar churras con merinas. En fin, mientras el bloqueo exista, dichos convenios no serán ratificados, ni tampoco incluidos dentro de la legislación nacional para su aplicación. Es decir, que se respete la ley en Cuba depende de lo que se decida en otras naciones, no en Cuba. Para su aplicación, cumplimiento y observancias judiciales. Una maniobra más de cara a la galería internacional. Vieja teoría de Lampedusa en el Catopardo, la apariencia de cambiarlo todo para que todo sea igual. Firmamos ahí, pero ponemos como condición muchas otras cosas. Saludos, Marcelo. 59 años después de que el juez Urrutia, independiente e imparcial, dictase en Santiago de Cuba una sentencia justa contra un grupo paramilitar terrorista, siguen extrañando la valentía y hidalguía de una justicia que merezca ser conjugada en tiempo presente con este nombre en nuestro país, en Cuba. Ningún derecho humano fundamental que se ventile en sede judicial cubana podrá ser refrendado plenamente por el juzgador